sin tapujos. La verdad es que ya ni se esconden, ¿no? Ni se ruborizan. Y yo me pregunto, ¿de verdad que los políticos, los responsables de los estados europeos quieren encauzar a Europa a un conflicto directo con Rusia? Porque las decisiones así parece que lo hacen, ¿no? ¿De verdad que nadie quiere escuchar la palabra paz en Bruselas? Quizás es que piensan que Rusia va de farol, que este conflicto no es importante para Moscú ni para la existencia del país, cuando llevamos repitiendo aquí por activa y por pasiva que esto es algo esencial, que a Rusia le va la vida en ello. Llega el señor Merz y dice que vía libre. Adelante. Que Kiev puede atacar con armas de largo alcance el territorio ruso, algo que se sabía desde antes, pero habría que preguntarse sobre la inclusión de su país en esa lista de los que dieron la luz verde, ¿no?, hacia sus armas. Merz dijo que qué es eso de esperar. Y ha ido más allá, firma un memorando para colaborar con Kiev en la producción de este tipo de armamentos. Otra pregunta, ¿de verdad estamos en nuestro sano juicio? Vamos a poner un poco de cordura ya, de verdad. Que se está organizando cada vez una especie, no sé si llamarlo de organismo, una especie de gobierno belicista para llevar a Rusia hasta el extremo. Para una provocación, para seguir alimentando las ansias y las fantasías del régimen de Kiev, que ha ido de compras, o más bien como un mendigo a Berlín, sobre una supuesta o eventual victoria total, que la siguen vendiendo, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando tenemos encima de la mesa la posibilidad de unas negociaciones, de unos diálogos, quizá los próximos, el 2 de junio? Es que alguien quiere hablar más de sangre que de paz, porque eso es lo que parece. Bienvenidos al Zoom. Europa, o al menos algunas élites, siguen martilleando, tocando esos tambores de guerra, siguen intentando dinamitar las negociaciones de paz, siguen fantaseando con que Putin será derrotado y puesto de rodillas cuando ni siquiera pueden gestionar bien sus países. Vamos a hablar de esta fiebre, de esta histeria de Europa que pueden llevar a los ciudadanos al abismo, al menos al abismo que ya se contempla en sus bolsillos para pagar el desembolso de un rearme que quieren bautizar con un eufemismo, algo que ya es marca de la casa. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Empezamos. Veo intentos por parte de Bruselas de interrumpir el proceso de negociación reanudado. Los halcones europeos, encabezados por Francia, Gran Bretaña, Alemania y Polonia, están tan confusos y nerviosos porque se dan cuenta de que no tienen la fuerza necesaria para continuar con esta guerra. Están muy asustados, muertos de miedo, de que Estados Unidos se canse y les diga: ustedes empezaron este lío con Biden, así que arréglenselas solos. Pues ya lo han escuchado. Se trata de boicotear cualquier atisbo de paz por esas élites. Cualquiera lo que suene a negociación, a diálogo. El régimen de Kiev sigue a pies juntillas, como un perrito faldero, lo que braman sus patrocinadores, esos que siguen refiriéndose a la sangre de los ucranianos para intentar alimentar o regar sus economías, para hablar de lo que les gusta, economías de guerra, para seguir haciendo cada vez más fuerte al que hemos llamado aquí el partido de la guerra. De hecho, el régimen de Zelensky ha llevado a cabo desde hace una semana una ola de ataques masivos con drones y armas occidentales sin precedentes hacia objetivos civiles. Y eso hay que decirlo aquí, porque ha habido un gran silencio en los medios occidentales y también por parte de los políticos occidentales. Y lo hace con el fin de provocar, de interrumpir las negociaciones con Rusia. Lo hace para intentar buscar una reacción fuerte de Moscú. Es una mera provocación que justificaría sus acciones. Y esto no es un secreto. Es una realidad palpable, porque ese gobierno ilegítimo le importa poco o nada lo que está encima de la mesa para llegar a una paz que no quiere, porque se aferra a esa silla, a la ley marcial, porque por si no les queda meridianamente claro, ya se lo decimos nosotros aquí, Kiev está siendo utilizado con los fines de unas élites a las que poco o nada importan los ucranianos, que también lo hemos repetido aquí. Unas élites a las que les da igual la sangre derramada sobre el campo de batalla, unas élites que hablan de civiles y de una especie de victoria, porque para ello, repito, poco o nada importa un país que está siendo una marioneta con claros objetivos. Miren. Israel está librando una guerra subsidiaria en nombre del Reino Unido, al igual que Ucrania lo está haciendo en nombre de Europa Occidental contra Rusia. Más claro el agua, ¿no? Y el régimen de Kiev sigue dando coces contra el aguijón, porque es justo lo que Zelensky y su camarilla quieren. Es lo que necesitan, seguir siendo jaleados para cometer atrocidades como los ataques con los drones, contra civiles. Buscar provocaciones, boicotear cualquier tipo de paz. Por eso las palabras de personalidades como Merz le vienen como anillo al dedo al régimen ucraniano, porque es justo lo que ese régimen necesita. Que le sigan jaleando, justificando, respaldando sus acciones terroristas. Que le sigan dando razón sobre los ataques que intenta una y otra vez contra una Rusia que sigue teniendo paciencia, la paciencia del santo Job.
que sigue intentando dibujar el mejor de los escenarios para no estar enfrente de una situación más que delicada, y lo hemos repetido aquí, para no llegar a un abismo. Así que manga ancha a esos ataques en profundidad, ¿verdad? Una venda en los ojos para ese tsunami de drones contra objetivos civiles y contra otro tipo de agresiones. Hoy hemos dado el primer paso en la dirección correcta. Me refiero a la producción de armas de largo alcance junto con Ucrania. Será una colaboración entre Ucrania y Alemania. Se trata de cantidades industriales y se llevará a cabo y podría suceder aquí, en Alemania. Es decir, tanto en Ucrania como en Alemania. Después hablaremos de qué significa que se pueda producir en Alemania, porque es algo muy, muy serio, ¿no? Como han visto, una parte de Europa clama guerra, pero ¿lo hace de boquilla o lo hacen de verdad? ¿Le han preguntado a los ciudadanos alemanes? ¿De verdad una persona de Bremen o de Niza, de Alicante, de Florencia, de Viarello, de Madrid, quiere que sus países declaren una guerra abierta contra Rusia? ¿Que se hable de armarse en lugar de intentar llegar a un diálogo? ¿De concretar unas propuestas viables para una paz duradera? Porque eso es lo que parece que están dispuestas a hacer sus autoridades. O al menos el sí de boquilla. Paso para adelante y paso para atrás. ¿Para qué? Para regenerar sus economías. Esas que han dilapidado ellos mismos, que las han llevado a las cenizas, esas que ahora van a llamar economías de guerra, como les decía al principio, porque hay que señalar a un enemigo. Porque Putin es el malo malísimo, es la coartada perfecta, es el que llega para conquistar Europa. Y es la excusa que les vale. Es el cuento del lobo por enésima vez, se lo digo. Es que no sé si no se dan cuenta, de verdad, es que es evidente. Pero lo que pasa es que aquí el lobo es otro. El lobo es otro. El lobo llega con piel de cordero, llega enmascarado la realidad. Llega en forma de una aprobación de un fondo de militarización del bloque europeo valorado en unos 150.000 millones de euros. ¿De dónde sale ese dinero? Señoras y señores, preparen las carteras, echen manos a los bolsillos. Gente de Badajoz, Barcelona, Ámsterdam, Tallinn, que esto lo van a pagar ustedes. Pero no se preocupen, que no vamos a hablar ya de rearme. Tenemos un nuevo logo porque tenemos una nueva retórica que lo puede tapar todo. Así que eso de llamarse rearme, que no había gustado, vamos a cambiarlo. Algo más blandito. Security Action for Europe. Safe. Seguro, ¿no? Suena bien, yo creo, ¿no? Lo podemos vender mejor, ¿no? Safe. ¿Lo escuchan? Es una idea magnífica, es un plan sin ninguna fisura. Hemos aprobado el primer programa de inversión en defensa a gran escala de la Unión Europea por un valor de 150.000 millones de euros. Se trata de un instrumento sin precedentes que impulsará nuestras capacidades de defensa y apoyará esta industria. Bueno, antes de hablar con mis invitados, llega el momento de dar un repaso a cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales. Ya saben que estamos a su disposición en nuestro canal de Telegram. Además, pueden seguir mi cuenta, la red X, o también la de nuestro programa, y se pueden suscribir, aquí lo tienen, con el código QR, a nuestra plataforma de Contacte, donde pueden ver la reproducción tanto del Zoom como del Zoom Plus, que tenemos programas analíticos muy, muy interesantes. Por si se han perdido alguno, pues ahí tienen la oportunidad. Vamos a hablar ya de toda esta histeria, de toda esta espiral de violencia que emana de estas élites europeas y sobre todo con los últimos acontecimientos que tenemos en la mano. Tengo el placer de poder hablar con Aníbal González, analista internacional, y con Max Lioce, experto en conflictos internacionales. Aníbal, Max, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Yo, la verdad es que las últimas declaraciones que veo, lo que ha sucedido en Berlín, las palabras del señor Merz y los últimos ataques que estamos viendo durante toda esta semana por parte de Zelensky, a mí solo me viene una palabra y es la que tenemos aquí en el estudio, y es escalada. Pero yo no sé si esta es una escalada solo retórica, Aníbal, o tú crees que vamos a poder llegar a algo más, porque del dicho al hecho hay mucho, y hemos visto cómo estas élites han bramado mucho, pero después han reculado. Pero las palabras de Merz y esta firma, la verdad que a mí me preocupan bastante. Javier, yo creo que la Unión Europea está poniendo a Ucrania al borde del abismo y no me preocupa tanto la mendicidad de Zelensky, sino la estupidez de los líderes europeos en continuar escalando este conflicto. Ellos están tratando de llevar al límite a Rusia y están corriendo el peligro de abrir una caja de Pandora de la cual Europa se puede arrepentir, Javier. Sobre todo me llama la atención, Max, el tema que las palabras que hemos
recopilado de Merz, de Friedrich Merz, en la que dice que, cuidado, este contrato que se firma o este memorando, este documento que se firma con Zelensky, no solo es para una producción ucraniana, sino que también se llevaría a cabo en suelo alemán. Y a mí lo que me suena a todo esto es de nuevo a lo mismo. Me suena a un disfraz, me suena a caretas, todo va a ser producción alemana y después le vamos a poner una etiqueta de Ucrania para lavarnos nosotros las manos, que es lo que se intenta hacer incluso con los asesores, con los mercenarios que sabemos que están sobre el territorio de Ucrania, etcétera, etcétera. La hipocresía por bandera, ¿no, Max? Bueno, Javier, un saludo a todos, a los televidentes, un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente, tienes toda la razón. Por un lado, hay una careta que está armada con retórica y con discursos guerreristas que no se corresponden al real poderío militar que tiene la Unión Europea, que tienen los países más belicosos. Y por el otro hay presiones internas dentro de esos países, por ejemplo, como en el caso de Alemania, a la hora de implementar o diseñar o tratar de propiciar nuevos negocios de la industria bélica. Por ejemplo, recordemos que en el caso de Alemania, la Rheinmetall, que es un coloso complejo militar industrial, tanto alemán como europeo, ya había planteado o anunciado hace más de un año su voluntad de abrir fábricas de armas en Ucrania o, mejor aún, venderle armas a Ucrania de nueva producción en territorio alemán. Es el viejo esquema del neokeynesianismo militar que tratan de relanzar porque Europa está sumida, y no desde ahora o desde ayer, sino hace años, en una profunda crisis. Yo lo que estoy viendo, incluso más allá del peligro que yo veo, ya no es que haya dado una especie de autoridad o haya dado un permiso el señor Merz, porque esto es algo que viene de bastante atrás con otros países, en el caso del Reino Unido, de Francia, con el tema de las armas de largo alcance, es que estamos hablando de una producción en suelo propio. Y lo que decía Max es muy, muy interesante, porque toda esta hipocresía, todo este disfraz, todo este teatro que nos están intentando vender con todos estos eufemismos, llega con la misma careta y con la misma máscara con este tema del SAFE, que decía yo. Vamos a enmascarar estos 800.000 millones, a ver cómo lo vamos a sacar. Bueno, aprobemos una partida presupuestaria para centralizar todo el mando que nosotros queremos, para que los Estados-nación, los Estados de la Unión Europea, pierdan toda la potestad. Y así nosotros lo centralizamos. Aníbal, vamos a ver a quién le otorgamos los fondos, quién lo va a necesitar, si sí o si no, y esa es la careta o ese es el disfraz en el que nos lo están intentando vender. Es decir, economías de guerra porque los propios líderes han dinamitado todas sus economías y las han puesto de rodillas. Precisamente uno de los clímax ha sido el haberse inmiscuido en este conflicto de Ucrania. Aparte, Javier, hay que dejar en claro también que por más que el armamento lo fabrique Alemania, le cambien la etiqueta, le cambien la carcasa a los misiles, a las municiones, el tema es quién va a manejar, quién va a guiar esas armas, esos misiles de larga distancia. Porque no es Ucrania y eso ya lo sabe el mundo todo. O sea que por más que pretendan enmascarar toda esta situación, son ellos los que los van a tener que conducir y manejar. Y por otro lado, ese dinero que se habla de que van a extraerlo y quién sabe de dónde, como dices tú, del bolsillo del ciudadano europeo, ya dispusieron 5.000 millones inmediatos en Alemania para justamente lanzar ese nuevo armamento supuestamente de ideología ucraniana. Max, yo no sé cómo se está viviendo en Europa, si tú nos puedes contar un poco más, pero yo hace mucho tiempo que en los medios de comunicación no escucho, y lo vengo repitiendo desde aquí, ni leo la palabra paz. Y cuando se habla de negociaciones parece que como que le entra la alergia a la gente, parece que vamos a tener una próxima ronda en el día 2 de junio, pero es como si se estuvieran intentando hacer provocaciones, lo estamos viendo por parte de Ucrania con esos ataques de drones, cómo se intenta poner esa venda en los ojos Occidente hacia estas agresiones que es, hacia objetivos civiles, incluso poniendo la espada entre la espada y la pared al propio Donald Trump, que ha tenido algunas declaraciones antisonantes, ¿no?, durante todos estos pasados días, Max. Efectivamente, hay que distinguir de manera muy diáfana entre la opinión pública mayoritaria de
la gran parte de los pueblos europeos que están en contra de una escalada y están en contra de una guerra que podría arrasar al territorio europeo, y sus gobiernos, que son gobiernos además no soberanos, sino sometidos a los grandes poderes fácticos que no están, digamos, en el Palacio Presidencial de Roma o de Berlín, sino que están mucho más arriba y que desde luego propician políticas e influyen y chantajean para que esa escalada se dé. Pero es una escalada que requiere de recortes al gasto social ulteriores, porque ya han habido muchísimo en las últimas décadas, y requiere una aceptación por parte de la opinión pública europea, que es una aceptación que no se va a dar tan fácilmente, y de ahí toda la manipulación mediática a la cual... Max, perdona que te corte. ¿Es una aceptación o es una imposición? Porque las direcciones y las elecciones que se están tomando, todas esas decisiones están llegando prácticamente por un mandato único, por líderes de Bruselas a los que nadie ha votado, nadie ha elegido, por gobiernos que no llevaban nada de esto en sus, digamos, en sus campañas políticas, el propio Merz, etcétera, etcétera, ¿no? Es una imposición, es lo que yo llamo una especie de democratura, una democracia que intenta envolver a una dictadura en sí, una imposición, Max. Bueno, tu pregunta es muy pertinente. De hecho, hoy en día estamos viendo la imposición de políticas funcionales a rearme, a la remilitarización. Pero para poder realmente escalar a un nivel superior y entrar en guerra ya abierta y descarada contra Rusia, se necesita mayor cohesión social y mayor consenso, que hoy en día no los hay. Así, esa falta de consenso y esa falta de cohesión no se traduzca todavía en grandes movimientos antimilitarización y contra la guerra y en favor de una solución política y diplomática del conflicto en Ucrania. Lo que tenemos encima de la mesa es esta posible solución. Y en cuanto se ha hablado de esta posible solución, a algunos les entra el miedo, como decía el ministro de Exteriores Lavrov, el ministro ruso. A otros les ha entrado, no sé si el vértigo, y a otros han dicho, oye, como el propio Zelensky, que como haya paz, que me van a echar de aquí, Aníbal, que como haya paz va a tener que haber elecciones, que como haya paz se termina el estado marcial, que como haya paz se cierra el grifo de todo esto. Es decir, hay muchos poderes fácticos, hay muchas figuras en este tablero que no quieren que esas negociaciones, en este caso en Estambul, si se producen el próximo día 2, vayan adelante. Y lo que están haciendo es presionar de la manera que pueden e intentar buscar provocaciones para que, o por un lado, es decir, a Donald Trump, o por otro, haciendo provocaciones contra Rusia, salte ese diálogo por los aires. Porque está claro que hay un partido de la guerra, que es el de Europa, y el de Zelensky, que de paz quiere hablar poco, solo quiere hablar de imposiciones. Aníbal. Ellos hablan de negociaciones de paz y de cese al fuego, pero nadie habla de retirar a Zelensky y de llamar a elecciones en Ucrania. Ahí se demuestra y queda bien claro que esas élites que están detrás dando las órdenes a estos títeres de gobierno europeo y al mismo Zelensky, creo que es ahí donde está el problema. El señor Zelensky es el problema hoy para una posible paz en Ucrania. Y Rusia no puede bajar los brazos, porque si baja los brazos sabemos muy bien que entran los caballos de Troya en Ucrania. Aníbal, estos países que citábamos, que son los digamos más beligerantes, estamos viendo Reino Unido, Francia, Alemania, quizá en el último caso de Polonia, alguno más que se pueda sumar, desde mi punto de vista están recogiendo el testigo de esas élites, de esos gobiernos que provocaron este conflicto en Ucrania, que llevaron a Ucrania a todo esto. Es decir, están, digamos, resistiendo, como se suele decir, si me permites la expresión, como gato panza arriba, ¿no? Viendo a ver qué es lo que sucede con Trump, intentando torpedear todo tipo de decisiones, intentando presionarle para que se vaya o lo antes posible o baje los brazos ante unas conversaciones. Están resistiendo por esas élites, que yo creo que de Estados Unidos quizás no se ha podido hacer la purga entera, pero han venido a Europa, ¿no? El Estado profundo no para de trabajar 25 horas por día, Javier. Ellos son los que están detrás de toda esta trama. Cuando Donald Trump dice es una guerra de Biden, se equivoca. Es una guerra de Estados Unidos, de ese Estado profundo norteamericano.
Yo no sé si tienes ciertas esperanzas, Max, con este diálogo que se pueda establecer en Estambul próximamente. Parece que ya puede haber una entrega directa de memorandos. Yo, la verdad es que siempre he dicho, bueno, está muy bien que Estados Unidos quiera mediar, pero ser juez y parte, ser mediador y a la vez estar otorgando armas o haber provocado tú el conflicto, yo la verdad que no lo veo muy allá. Pero bueno, un paso es un paso. Yo no sé cómo lo ves tú en una perspectiva de cara a un futuro próximo, Max. Bueno, primero hay que recordar que los procesos de negociación y de solución política de conflictos pueden durar años al tiempo que las armas siguen funcionando sin silenciarse. Recordemos, por ejemplo, el caso de Vietnam, ¿no? Entonces, con respecto a la posibilidad de una solución rápida, no cultivo muchas esperanzas simplemente porque las élites europeas y la gran burguesía transnacional todavía cultivan el sueño o cultivan la ilusión onírica de proporcionarle a Rusia una derrota estratégica o de debilitarla en una guerra de desgaste que por el momento está ganando la Federación Rusa. Ellos esperan poder revertir ese resultado. A mí es que todo esto me suena todo como una especie de cantinela que repiten. Voy a hacer la misma pregunta a los dos, apenas un par de minutos me quedan. Max, primero a ti, luego a Aníbal. Me parece una cantinela que yo creo que ya ni ellos se pueden creer, pero esto, como decía Goebbels, es una mentira repetida 1 millón de veces, al final se termina convirtiendo en una verdad, o lo intentas imponer a la gente. Porque de lo de la derrota estratégica de Rusia, aquí, o sea, ni está ni se la espera. Y de esto de una victoria y negociar en unas condiciones, digamos, de fuerza, ahora mismo todas las promesas que se le han otorgado y que le han soplado al oído a Ucrania, yo ni las veo ni sé dónde están. Max, 1 minuto para ti y otro para Aníbal. Por eso he hablado de una ilusión onírica, porque una derrota estratégica de Rusia es imposible y porque dentro de quien lleva la batuta en la OTAN, que son los Estados Unidos, hay una corriente, hay digamos, una tendencia del bloque dominante que piensa de que hay que redirigir recursos, armamento, efectivos y capitales hacia el Indo-Pacífico en el marco de la operación de cerco a la República Popular China. Dentro de la Unión Europea tampoco hay cohesión entre los países, porque hay países que de manera valiente y desde un comienzo se han, digamos, opuesto a las sanciones contra Rusia y a una escalada, y hay otros que le está temblando un poco la mano. Aníbal, hablando de Zelensky, que es un actor, y había que decirlo así, el escenario que es cómico y parece que tiene aprendido el guión, pero es que el guión ya se ha pasado, ¿no? Ya se ha pasado de moda, no hay quien se lo crea ya. Esto está siendo ya más un drama que una comedia, ¿no? Totalmente, Javier. Y no nos olvidemos que acaban de asesinar a un posible contendiente que podría haber sido alguien que ocupara con grandes posibilidades un cargo político en Ucrania. En España fue asesinado, Javier. Y así como están eliminando y callando esas voces de la oposición dentro de Ucrania, el señor Zelensky trata de permanecer porque sabe que si sale del cargo estaría muerto, eso con seguridad. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, qué sucede con estas negociaciones y sobre todo si esta retórica belicista, esta histeria, como nosotros lo hemos titulado hoy en nuestro programa, al final se queda solo en palabras o en los hechos, porque estamos en una situación muy grave y de verdad que si se transforma en hechos, yo creo que los países y los ciudadanos deberían estar muy preocupados con las decisiones de estas élites y de estos países. Max, Aníbal, muchísimas gracias por haber estado conmigo en el Zoom, os mando un abrazo fortísimo. Miren, les voy a decir una cosa yo creo que bastante clara, ahora que hemos tenido unos días con estos intercambios de pareceres, ¿no?, sobre quién juega con fuego, quién tiene entre manos algo peligroso. Lo que le están permitiendo a Europa, bajo el beneplácito de esas élites belicistas y la mirada hacia otro lado de Estados Unidos, es una provocación. Es una escalada. Escalada. Y les digo para resumir esta frase que he dicho, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona es y mona se queda, da igual que lo enmascaren. Da igual que le cambien los nombres, da igual las caretas, las nomenclaturas. Algunos quieren seguir escalando. La cuestión es que hay una delgada
y muy fina línea entre la escalada de la retórica y la realidad. Porque en esto los europeos se han vuelto expertos, aunque luego reculen. Les gusta demasiado hablar, provocar con titulares incendiarios, pero saben que sus capacidades, como hemos hablado, no dan para tanto. Que se cumple eso de dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Y les digo esto no como una advertencia, o como si yo estuviera pensando que puede haber una reacción inmediata por parte de Rusia, que no está cayendo en provocaciones, pero es que la verdad que me parece que los que están jugando con fuego, con algo peligroso, son los del bando belicista. Silencio ante los ataques a puntos civiles con drones por parte del régimen de Kiev. Volver a hablar de armas de largo alcance. Oídos sordos a las provocaciones de Zelensky. ¿Qué quieren que les diga? Disfrazar el fracaso de políticas europeas llevadas al precipicio por las élites para ahora centralizar el poder en Bruselas, basándose en ¿qué? En una guerra que Rusia quiere parar y que se ha mostrado dispuesta a terminar en esas negociaciones. Y eso deja en evidencia esos anhelos pacíficos de Europa, si es que los ha tenido alguna vez, porque como les he dicho en este programa en varias ocasiones, hace tiempo que no escucho la palabra paz desde el bloque. Se queda en nada y para ellos guerra es paz. Pero habría que preguntar a esos líderes, que en realidad son marionetas, si realmente están dispuestos a vivir un horror que nos puede llevar a todos a un escenario cuanto menos peligroso. ¿Por qué presionar a Trump para que rompa negociaciones? ¿Por qué dinamitar esos diálogos? Creo, sinceramente, que son preguntas que los ciudadanos europeos deberían hacer a sus líderes. Incluso a aquellos que nadie ha elegido, porque parece que vamos hacia eso. Imposiciones, una democratura, como he dicho, basada en belicismo atroz y muy peligroso, donde unos pocos controlen a toda Europa y dejen merced a sus disposiciones y antojos. Unos antojos que contra Rusia se antojan peligrosos. Nosotros nos marchamos. Ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.